últimos tiempos los días serán acortados por causa de los escogidos, si no nadie sería salvo. Qué bueno esta mañana despertar a la realidad, lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Pero ¿por qué necesitamos despertar? Por nuestra propia vida, por la vida de nuestra familia, y por de mal en peor. La palabra se está cumpliendo, y déjeme decirle, hermanos, que cada día la palabra se cumple. Ustedes no recuerdan, hermanos, que hace muchos años, amén, gloria a Dios, bendito el Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, gracias al Señor en esta mañana por la bendición de poder estar aquí con ustedes. Amén. Agradezco al hermano Armando, a la hermana Fabiola, a su familia, a Rosita, por los masajes que me hizo ayer. Maravilloso. Vamos para Palmira. Necesito una masajista como ella, oiga, tremenda. Gracias a todos ustedes, hermanos, a los diáconos, de verdad, muy, muy especiales todos, a toda la iglesia. Son una iglesia supremamente especial. Que Dios les bendiga, y también agradezco a Dios por haber podido compartir con mi familia, con Sandra, con Diego y con Chay. Yo les agradezco por todo el amor que le han brindado a mi familia, de verdad. Ellos siempre nos dicen que son una iglesia muy, muy especial. Ustedes saben que él, por estar en el trabajo de la obra carcelaria, no puede tener iglesia. Y para Sandra, pues esto no ha sido fácil, tampoco lo de la salud. Y sabe que nosotros todos tenemos nuestros problemas, nuestras situaciones. Y personalmente, como en familia, hemos sido como muy atacados por cuestiones de salud. Sí, de enfermedades. Mi hijo falleció hace 2 años y medio. Apenas tenía 45 años. Estaba en toda la flor de su juventud de servicio a Dios. De todo ello, un tremendo predicador, no porque fuera mi hijo, pero quienes escuchaban se daban cuenta que Dios lo usa de una manera maravillosa, pero Dios hace lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera. Así que cuando tú conoces a Dios, no te amargas la vida, simplemente que sigues paso a paso hasta donde Dios nos quiera llevar. Eso es lo hermoso de tener a Dios. Hermanos, la paz no se compra ni se vende. La paz y la tranquilidad no tiene precio. En medio de un mundo tan desesperado, tan ansioso, tener paz es una bendición. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, Efesios capítulo 6, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien en acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, unas pequeñas recomendaciones antes de continuar. Y es que, bienvenidos los amigos también, qué bendición tenerlos, y los que están conectados en las redes sociales. La recomendación que quiero hacerles, de verdad, hermanos, es que apoyen a sus pastores en la búsqueda de Dios y aprovéchenlos, porque todo pastor tiene su límite en su lugar, y de verdad que
tener personas que lo lleven a uno a la presencia de Dios es una bendición. Que le recuerden a uno, ¿cierto? Que le recuerden a uno. Porque, por ejemplo, en la crianza de los hijos, el Señor dijo estas palabras que yo te mando hoy. Número 1, las enseñarás. Y luego las repetirás. Pero yo no puedo repetir lo que no he enseñado. Entonces, ya el pueblo de Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Ya. A no ser personas recién convertidas. Y eso que hay personas que Dios bendiga a los que se bautizaron esta mañana. Hay personas que se bautizan y de una vez comienzan esa vida cristiana. Y así hay que seguir. Y unánimes, juntos, sirviendo al Señor. Sin celos, sin envidias. Mi esposo tiene algunas frases muy claves que se las he aprendido. Y es que Dios no nos ha llamado a competir, sino a servir. Y cada uno debe de dar lo que tiene. Pedro y Juan, cuando iban a la hora de la oración, dijeron: lo que tengo te doy. Entonces, hermano, usted dé lo que tiene. No desee lo que otro tiene para dar. Sea usted, sea auténtico. Claro, entienda el llamado que Dios le hace y hágalo de acuerdo a lo que Dios le da, también a su esfuerzo, pero no haga comparaciones en el servicio. Las comparaciones son odiosas, ¿cierto? Porque es más, en el hogar, ¿cuántos sufrieron traumas? Porque yo he tenido que manejar casos de consejería de personas con muchos traumas porque las compararon. Y ojalá que los padres que están criando sus hijos, aunque esto no es programa de familia, pero como una cuñita, tengan mucho cuidado, que Juanito no puede ser como Pedrito, porque igual que los dedos de la mano, vea, diferentes. De igual manera son los hijos. Entonces a veces somos culpables. Estaba dándole una enseñanza a los adolescentes. Tenemos 60 adolescentes. Y entonces yo estoy a veces con la directiva que les tengo unas charlas y yo les digo: reúname los padres de los adolescentes. Y la última charla que les di es: a veces, o la mayoría de las veces, el problema más grave de los adolescentes son los padres. Gracias a Dios por ese silencio. Claro, porque Dios no nos entregó los hijos adolescentes, nos los entregó unos bebés. Y el mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. Entonces los niños aprenden a hablar lo que sus padres tienen y aprenden a hacer lo que sus padres hacen. Claro, yo recuerdo que mis hijos hacíamos culto familiar. Y entonces hacíamos culto familiar, los tenía pequeños todos. Y los poníamos a predicar, hacíamos balotas. En mi casa nunca faltó el culto familiar. Y allí mis hijos aprendieron a predicar, porque todos 4 predicadores. Aprendieron a cantar, aprendieron a servir a Dios. Porque se les instruyó y Dios es muy sabio. Él no dijo instruye al niño, Él no dijo instruye al adolescente o al joven, sino al niño. O sea, los primeros 7 años de vida, máximo 8 años. Lo que tú enseñaste y criaste, eso fue. Cuando tú le dices a tu hijo malcriado, yo digo, tienes razón, porque alguien malcrió. Dios no lo entregó malcriado. Es más, en la Biblia dice que estaban los discípulos y llegaron los niños. Y los discípulos se molestaron. Oiga, Señor, estos muchachos son muy cansones. Claro que los de aquí son, pero súper juiciosos. Tan lindas, sí, se van a portar súper bien. Cierto, no se me van a cansar, porque sé que a veces estas jornadas para los niños es fuerte, pero ellos son muy lindos y van a estar todos juiciosos. Comenzaron los niños a molestar. ¿Qué niño no molesta? Claro que hay unos más que otros. Entonces comenzaron a molestar y incomodaron a los discípulos. Vea, Señor, estos muchachos están cansones.
estos muchachos son muy cansones, Señor, que estos muchachos sáquenlos de aquí. El Señor dijo, no, un momentico, déjenmelos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahí fue donde le salió la inspiración al maestro cuando dijo, dejadlos venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces la enseñanza y después la repetición. ¿Por qué le decía yo a los padres esto? Porque sí, cuando a mí me viene un papá y una mamá a decirme, hermana, mi hijo adolescente se me enfrentó, me gritó, y yo digo, fue porque tú lo gritaste. Claro, porque cuando una de mis hijas, no fue Sandra, porque Sandra siempre fue, sí, pero Jessica sí fue contestoncita. Ella, porque a ella le dicen Marinita chiquita, ya ella me reemplaza en muchos lugares, y entonces ella a veces habla de mí. Yo le digo, me voy a desquitar cuando yo esté por abajo. Y ella sí, entonces un día me alzó la voz, le dije, venga, la próxima vez que usted me vuelva a gritar, le voy a dar una juguetera. Y si es posible, como le decía a uno antiguamente, le voy a poner la mano aquí. Porque si yo la grito, usted tiene todo el derecho a gritarme. Pero si yo no la grito, usted no tiene por qué gritar. Y se calmó. Entonces, hermanos, por eso dedíquele tiempo a la crianza de los niños y pida sabiduría. Porque si tú mimas demasiado, si no consientes nada con tu niño, espera que sea un adolescente. Porque toda fuerza necesita control. Así que, hermanos, tengan cuidado con los niños. Vean, por eso ore con los niños, haga culto familiar con los niños. Hoy en día los niños ya están con los celulares. Yo recuerdo, y creo que los hermanos antiguamente, el hermano Armando recordará que hace años, ¿verdad?, nuestros hijos jugaban al culto. Sí. Y eso, y por ejemplo Reinel David decía, yo soy el hermano Reinel. Y Jessica y Sandra, y con Biblias y todo, y pedían ofrenda y colectaban ofrenda. Claro, después se iban a comprar dulces. Y un día pusieron a Reinel David a predicar. ¿Se acuerdan? Que era el pastor invitado de Estados Unidos. Y entonces que una de las muchachas le interpretaba y él trababa la lengua, haciendo que hablaba en inglés, y una de ellas le traducía. Y de pronto en el mensaje dijo, yo vengo de la ciudad de Houston, en su enredo. Y Dios lo llevó, y en el Instituto Bíblico en Houston, allá se preparó, y allá comenzó a predicar la palabra de Dios. De pronto lo que fue un juego en un momento dado, Dios lo convirtió en una realidad, porque lo hacían de todo corazón. Hermano, vamos a hablar un poco sobre esas cosas que están robando la armonía en el hogar, la presencia de Dios, y que el Señor nos dé sabiduría cómo manejar todo esto. Pero en la recomendación les sigo diciendo, hermanos, por favor, no dejen caer el ánimo, porque hay gente que es como la espuma. Antiguamente, pues, que no había lavadoras, o que solo las tenían los ricos. Entonces mi mamá echaba agua y para echar la ropa, y hacía esto. Yo creo que muchas, ¿cierto?, que lo batían, salía una espuma y echaban la ropa, y cuando menos pensaba la espuma, hay algunos que espiritualmente son así. Cuando llegan a la iglesia hay avivamiento y vamos a orar, y después de este programa, pastor, cuente conmigo, y vamos a ayunar y vamos a orar, esperamos que el sábado haya una buena asistencia. ¿Se da cuenta que se bajaron los amenes? Si yo les dijera, hermanos, el sábado una tarde de alabanza, ¡ay!, el grito habría salido hasta la otra cuadra. Y yo no estoy en contra de la alabanza, pero vea, hermano, yo siempre y muy sanamente lo hago, porque lo he sentido en las conexiones con Dios. Podemos invitar a la gente a una tarde de alabanza y se pueden cantar 2, 3 horas, amén, y háganlo. Pero invitamos a la gente a orar y parece que las rodillas pican. ¿O qué? No, eso no es aquí, perdón, eso en Palmiras. Hay cansancio, hay fatiga. No se aguanta. Se ha metido un espíritu de inquietud. Hermano, y para escuchar a Dios hay que estar quietos.
estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y si tú quieres que Dios te hable con claridad, saca espacio para estar a solas con Dios. Hay personas que siempre, y les recomiendo, con todo el respeto, les recomiendo, si usted es la persona que escucha música orando, está bien, le inspira, y verdad, hay canciones muy lindas. Claro que una vez yo fui a un ayuno cuando era líder en Antioquia. Yo me desplazaba a los pueblos con 2, 3 hermanas. Le decía a los pastores: organícese un día de ayuno y únase con los pastores de esa zona, y vamos a ir a apoyarle de parte de intercesión a un día de ayuno. Y por ahí a las 4 de la tarde vamos a hacer una caminata de oración en ese pueblo, basado en lo que dice la Biblia: todo lo que pisare la planta de nuestro pie será vuestro, pídeme y te daré como herencia a las naciones. Y luego en la noche se hacía un culto. Y entonces así se fue como rompiendo hielo en algunos pueblos de Antioquia demasiado religiosos. Y podíamos ver cómo Dios se movía, y los hermanos se motivaban, y los hermanos se animaban para orar, para buscar. Hermano, porque es que el verdadero avivamiento viene a través de la oración, del ayuno. Y vea, invitamos a la gente a una tarde de alabanza y vienen. Pero cuando invitamos a la gente a orar, hay cansancio, hay fatiga, yo no puedo, y una cantidad de pretextos, hermano. Pero recuérdelo, yo quiero que usted se lo lleve en su corazón, que todo lo que pidiéramos en oración. Hay que ser claros. Un día en una iglesia que éramos pastores, el líder de alabanza: hermanos, vamos a cantar y alabar a Dios, porque la Biblia dice que si alguno está afligido, cante. Entonces cuando terminó el culto le dije: venga, mi hijo, o de verdad usted tiene ese concepto, o se equivocó, porque todos nos equivocamos. Dijo: ¿por qué, hermana Luz Marina? Le dije: mi hijo, porque así no dice la Biblia. La Biblia dice: si alguno está afligido, haga ¿qué? Vea, y para que una persona entre en un estado de depresión, tiene que haber pasado 3 semanas de una suprema tristeza. Y mi pregunta es: nosotros, cuando estamos en problemas, en dificultades, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue la 4ª semana para caer en depresión, cuando hay uno que dice: invócame en la hora de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás? Te regalo el Salmo 20. Te lo regalo. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Él te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de Jehová de los ejércitos. Unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Otros se flaquean y se caen, pero tú estás. La palabra. Yo le puse un nombre al grupo de alabanza en nuestra iglesia: que las aguas salgan del altar. Y la esposa del asistente, que es una mujer muy de Dios, de mucha oración y ayuno, entonces la pusimos como la monitora del equipo. Y yo me siento con ella y le digo: ve, Yasmine, vamos a hacer algo. Tú vas a reunir el grupo de alabanza, tienen vigilia. Así que día le dije: no te puedo acompañar. Y luego ella me escribe y me dice: hermana, tuvimos un tiempo de alabanza, de oración, perdón. Dios se manifestó, se movió de una manera maravillosa. Porque, hermanos, ¿por qué las aguas tienen que salir del altar? Porque eso es lo que dice Ezequiel, que las aguas salían del altar. Y entonces las aguas llegaron primero a los tobillos, y luego se subió a las rodillas, y luego se fue subiendo hasta que tuvieron que nadar. Y hubo sanidad y hubo maravillas. Y cuando el grupo de alabanza tiene que estar conectado con el que dirige el culto y predica, entonces cuando el pastor, usted no se alcanza de pronto a imaginar lo que toca orar para enseñar. Ayer la hermana, creo que fue la hermana Fabiola, con muy buena intención me dice: no, pero es que yo creo que usted no tiene necesidad de estudiar. Porque le dije: ay, mi reina,
Porque subí a descansar un momentico. Le dije, no, yo organizo mi tiempo, descanso un poco y medito otro poco en lo que voy a predicar, porque yo no puedo llegar así. Y aunque uno lleve años de predicar, hermano Armando lo sabe, que aunque uno lleve todavía la dependencia de Dios, todavía estudiar la palabra, y cada vez Dios le habla a uno. Entonces imagínense, es el pastor que estudió la palabra, que se trasnochó, que buscó a Dios. Yo anoche casi no pude dormir, pensando en esta culminación y pensando en que tengo un compromiso. Salimos para España de hoy en 8 días, un congreso de esposas de pastores, como 150 mujeres en España con mi esposo, y luego pasar a Suecia y luego pasar. Entonces son responsabilidades que tengo que preparar, que todo eso. Entonces estaba como un poco pensando, Señor, dame la palabra mañana, dame la unción, que la gente pueda entender y comprender qué es lo que tú quieres en esta hora. Entonces el pastor se prepara, ora, ayuna, y llega, y de pronto el grupo de alabanza ni ha orado ni ha buscado a Dios, llegan a charlar, llegan a hablar. Ahora, con todo el respeto que me merecen, congregación de aquí, en nuestra iglesia no se ve nadie hablando antes del culto, porque nos organizamos 3 equipos de oración: el grupo Jeremías, el grupo Esther, mi grupo es el grupo Pablo. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, a mí me tocaba culminar la oración hoy, entonces llamé a un hermano que es de mi equipo, le dije esta mañana muy temprano, como a las 5 de la mañana, le mandé un audio: hermano Fernando, hágame el favor y usted me colabora dirigiendo la oración. ¿Cuál es el propósito de cada grupo? Que cada grupo le toca por una semana llegar por tarde, 6 de la tarde o 5:30, y entonces comienzan a orar. Luego el grupo se reúne a las 6:15, y los hermanos que van llegando se les invita: venga hermano, vamos a orar, venga, vamos a orar, vamos a orar. Entonces la gente ya se está disciplinando, porque hermanos, hace muchos años los primeros cristianos de la iglesia lo conocemos, y nos enseñaron que antes del culto yo hablo con Dios, en el culto Dios me habla, y después del culto hablo con mis hermanos. Y todas veces, hermanos míos, queremos ver maravillas, queremos ver milagros, pero ¿quién está moviendo el incensario de la oración antes del culto? No, esto no se puede a palo seco. Ustedes se imaginan las maravillas y los milagros que pasan cuando hay gente antes del culto. Bendice el culto, respalda el culto, dale la palabra al pastor, libera a los cautivos, dale vista a los ciegos. Hermano, estábamos pastoreando una iglesia, y un día iba pasando un hombre y le dio un infarto. Le dio un infarto ahí en la puerta de la iglesia, y estaban los ujieres ahí, los de recepción en la puerta, un par de hermanos, cuando el hombre iba pasando, y así diagonal el hombre le dio un ataque. Y en ese momento entonces, claro que van a llamar que la ambulancia, que para llevarlo. Y de pronto había el grupo de oración que estaba orando en el altar, y entonces el hermano de vigilancia dijo: no dejemos que se lleven ese hombre a urgencias. ¿Sabe qué hizo? Se vino con otro y agarraron a ese hombre. No, cancelen eso. Lo llevaron al altar, y el Señor lo levantó. Había sido un descarriado y se reconcilió con el Señor. Cuando oramos hay poder, cuando oramos hay autoridad. Aquí en Bucaramanga pasó. Estamos como en un evento, una convención, y a mí me tocó predicar el culto de damas esa tarde. Estoy hablando de 25 años. Cuando de pronto yo vi el grupo de alabanza, y la mayoría de ellos eran de la central, y habían otros, un grupo grande. Cuando de pronto se le manifestó un demonio a una muchacha. Y entonces yo estaba terminando de predicar, y creo que como era el culto de Dorcas, no habían pastores, el culto de las 2 de la tarde. Entonces yo miré a ver dónde había un pastor. Yo dije: no, pues aquí qué mejor que el grupo de alabanza, porque los vi cantando, que tenemos autoridad, que le pisamos la cabeza al diablo. Yo dije: no, estos son los que me van a ayudar. Cuando volteé para atrás, todos se habían perdido. Hermanos, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua. Si me vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Vea, aquí, cerca de aquí de los lagos, le voy a contar una experiencia. Gracias a Dios por el buen tiempo que me dieron. Una experiencia hermosa, de las primeras experiencias que yo le pedí a Dios que me diera. Yo le tenía mucho miedo a los endemoniados, pues ahora no es que ande buscándolos. Pero bueno, si llega, hay que hacer algo. Pero hermanos, cuando llegaba alguna persona endemoniada donde nosotros éramos pastores,
yo me escondía con el grupo de alabanza. Oh, qué miedo. Yo decía, Reiniel, los hermanos, los diáconos, para eso son los diáconos. Le tenía pavor. Pero cuando Dios comenzó a meterme en esto, aquí en la central de Bucaramanga, yo sentí que Dios iba como quitando miedos, temores y me iba volviendo como fuertecita. Y un día le dije, venga, vamos a hacer algo, Señor. Yo nunca he tenido la experiencia de enfrentarme a una persona endemoniada. Y en esa gana de ver la gloria de Dios, teníamos vigilias todas las noches. Perdón, todos los viernes. Entonces yo comencé a orar. Regálame la oportunidad. Una mujer que esté atada, vuelta nada espiritualmente, emocionalmente. Regálamela, que yo pueda hacer algo por ella. Fue mi primera experiencia. Bueno, pues cuando usted se mete a pedirle al Señor algo, y más algo así, estábamos en una vigilia, póngale un mes, 2 meses después de estar orando por esto. Pero Señor, prepárame, Señor, úsame. Y comencé, era mi primera experiencia en esto. Cuando de pronto llegó un caballero. Y entonces la vigilia terminaba a las 12 de la noche. Entonces yo aprovechaba que mi esposo estaba viajando y yo decía, pues no tengo compañero para dormir esta noche, pues aquí me quedo en la presencia de Dios. Y como a la 1 de la mañana yo estaba arrodillada orando, cuando el hermano, el vigilante, entonces dijo, vino y me tocó. Yo estaba ahí en una grada. Me dijo, hermana, qué pena, es que hace mucho rato hay un señor aquí que la está esperando. Bueno, entonces yo me paré. Me dijo, señora, es que sí, hace rato la estoy esperando, porque es que yo tengo una hija que hace 15 años le dieron un bebedizo en una fiesta. Y la muchacha se enloqueció, la muchacha se volvió nada. La hemos tenido en el hospital de psiquiatría aquí en Bucaramanga. Y la muchacha tiene unas reacciones tan terribles, rompe los vidrios, ya no le sirve la medicina, ya no le sirve nada del hospital psiquiátrico. Señor, llévesela para la casa y dele medicina ya, porque aquí no la podemos tener. Dijo, está vuelta nada. Ella tenía 15 años y hacía 15 años, de manera pues que tenía 30. Y sentí que Dios me dijo, por acá está lo que estás pidiendo. Entonces yo comencé a orar. Me uní con el hermano Jairo Restrepo. Y yo le dije, vamos a orar. Y yo le dije a ese señor, en 8 días llegamos. Esperen 8 días y comenzamos a prepararnos con el hermano Jairo Restrepo. Y yo recuerdo que invitamos al hermano Pablo Flores. Yo dije, invitémoslo. Pero yo les pedí a ellos un favor. Le dije, les voy a pedir un favor. Ustedes van a hacer como un refuerzo, pero yo soy la que voy a enfrentar. Yo nunca había hecho eso. Pero es que cuando Dios está en uno, hace cosas grandes y maravillosas. Alabanzas al Señor. Y verdad, nos preparamos en oración, en ayuno, y llegamos a la casa. Hermanos, cuando llegamos a la casa, esa mujer la tenían amarrada. La tenían amarrada en la pata de una cama. Los huesitos se le veían. Yo comencé a llorar, porque ya cuando tú comienzas a meterte en Dios, Él te despierta dolor por la gente, Él te despierta la compasión. Nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando amamos los que están perdidos, porque el corazón de Dios son las almas. Tanto así que vino y se manifestó en carne y murió en la cruz del Calvario, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y entonces yo le digo al papá, Señor, mire por favor, ¿por qué no la suelta? No, que pesar, es un ser humano. Yo la veía, era como un animalito ahí. Me dijo, no señora, yo no la puedo soltar. Y contó la historia. Entonces comenzamos, bueno, y ese día a reprender. El hermano Pablo estaba por ahí, el hermano Jairo, la hermana Susanita, y yo estaba todo al frente. Porque cuando se está reprendiendo un espíritu, hay que sostener la mirada de la persona endemoniada. Porque si no se sostiene la mirada, entonces el demonio y la posesión que está en ella dice, le vencí. Entonces eso yo se lo había escuchado a mi pastor Domingo Zúñiga, uno de los primeros pastores en la iglesia en Colombia. Y entonces eso se me quedó. Mire que yo tenía 13 años cuando escuché eso. Por eso, adolescente, escucha la palabra de Dios, entiéndela, porque el día de mañana Dios hará cosas grandes contigo, y que esa palabra que un día escuchaste quede en tu corazón. Y bueno, comenzamos a orar y comenzamos a orar y comenzamos a reprender. Pero hermanos, llevábamos 2 horas y de pronto en un momento ya yo estaba fatigada y en esa lucha y no se podía. Pero de pronto yo me hice hacia un lado. Y entonces entramos en acuerdo, el hermano Pablo, el hermano Jairo Restrepo, hagamos una cosa, doblemos el ayuno esta semana y volvemos. Ya dejamos así y dijimos, necesitamos más refuerzo, porque era una situación de 15 años.
Y verdad, nos volvimos a meter en ayuno, en oración, y volvimos a los 8 días. Y cuando llegamos a los 8 días, otra vez lo mismo. Yo dije, hermano, permítame. Y yo recuerdo que comenzamos, claro, cuando tú oras y ayunas, viene más poder, viene más autoridad, porque tú estás crucificando el yo, estás crucificando la carne y estás diciéndole, Dios, yo quiero ser un instrumento. ¿Por qué los apóstoles, aún con la sombra, la gente se sanaba? Recuerda que hay un coro muy lindo: con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pero no era Pedro ni tampoco, no era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, porque ellos se la pasaban orando, se la pasaban ayunando, entonces tenían una autoridad muy grande. Oye, pero ¿por qué se nos ha perdido esta autoridad? Porque precisamente vamos a mirar por qué estamos perdiendo el poder, por qué estamos perdiendo la autoridad, porque el diablo nos está robando tiempo, nos lo está robando. Y el Señor está para venir, y la gente está perdida, y tus hijos pueden estar perdidos, y tu matrimonio puede estar perdido, y el diablo te tiene rinconado y te lo grita que se van a perder. Pero en esta mañana hay inmenso poder en el nombre de Jesús, porque aquí hay uno que todavía hace maravillas y milagros. Gracias. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias. Hasta que, hermanos, cuando ya la muchacha me miraba, ella era la que tenía que bajar la mirada. Cuando llegó el momento, en esa resistencia, que ella se fue como, ya cuando sentí que Dios me mostró, hazle invocar mi nombre. Mary llamaba. Mary, invoca el nombre de Jesús, hay poder en Jesús. Y por primera vez dijo, hay poder en Jesús. Ahora declara que eres libre en el nombre de Jesús. Entonces, claro, yo ya llevaba un buen rato, llamé al hermano Pablo, llamé al hermano Jairo, ya sigan ustedes, ayúdenme. Bueno, y ahí, y ese día ella quedó invocando al Señor, ella quedó alabando, adorando. Pero después yo personalmente sola le dije, bueno, Señor, ¿qué pasos a seguir? Vea. Por eso es que a veces hay personas que vienen a la iglesia con unos problemas fuertes de la mente, posesiones, y oramos en el momento, pero después dejamos a la persona sola. Y Dios me dijo, hay que hacerle un seguimiento. Entonces el Señor puso en mi corazón que cada 8 días, es decir, que todos los días siguiéramos orando cierto tiempo en casa, cada uno por ella, pero que cada 8 días viniéramos, hiciéramos un devocional. Recuerdo que ahora no me acuerdo Lagos qué número, pero yo sé que era por acá, por estos alrededores, y veníamos, y entonces y Dios me indicaba los cantos, la palabra. Yo me preparaba para eso, llegábamos, traíamos frutica. Mary, hemos venido, y ustedes no saben lo que yo sentía después de haber visto esa boca que decía, me pertenece desde que tenía 15 años, que no quería saber de Dios, oírla cantar, hay poder, poder, sin igual poder. Y entonces Dios comenzó, y yo le decía a Mary, ve, a ver, cita, Jehová es mi pastor. Y así después, Señor, ¿qué seguimos? Entonces el Señor, pregúntale qué hacía ella antes de caer en esta situación. Miren ustedes, hermanos, a veces ignoramos cosas. ¿Sabe por qué? Porque no oramos, porque no pedimos revelación, porque no le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para manejar las cosas. Y cuánta gente perdemos precisamente porque no hay un seguimiento, porque estamos ocupados, porque hay muchos programas, porque hay mucho corre, y el diablo sigue matando a la gente. Pero qué bueno que en esta mañana, Iglesia de Lagos, hermanos que están aquí, pídale al Señor que le dé estrategias de oración y estrategias para buscar ese poder, porque todavía ese poder está, y Dios está esperando para mandarlo desde el cielo. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Señor, el Señor me puso, pregúntale qué hacía antes. Mary, ¿tú qué hacías antes? Después de que le hicimos el devocional, dijo, se sonrió, dijo, ay, yo tejía, yo pintaba manteles. Mi mamá o mi madrastra, como que era, desde que yo tenía 12 años me entró a estudiar, y cuando caí en todo esto, yo sabía hacer todo eso. Y yo le dije, bueno. Entonces el Señor, cómprale la tela, cómprale lana, cómprale esto, y dentro de 8 días lo traes. A los 8 días volvimos y regresamos, le llevé la tela. Me acuerdo que era una tela como de un ojalillo para que hiciera un mantel. Le llevé todo y le dije, mira, esto es lo que el Señor Jesús, porque ella me decía, tan linda hermana Luz Marina lo que me está trayendo. Le dije, mi reina, no soy yo, es el Señor el que te está enviando. Yo solamente soy un vaso de barro. Como cuando la gente me dice, hermana, yo soy fan suya, hermana, yo la escucho noche y día. Hermana, le digo, no, hermana,
hermana. No sea fan de Jesucristo. Sí, no me escuche a mí, escuche a Dios. Yo simplemente soy un vaso de barro y un corazón de carne que quiere hacer la voluntad de Dios. Sí, no nos apeguemos tanto al humano. Vea, yo espero que los hermanos que están aquí esta mañana no hayan venido solamente porque está la hermana Luz Marina. No, que cuento, hermano, aquí la gloria y la honra se la merece Jesucristo y esta iglesia es del Señor. ¿Cómo le vas a mostrar tú a Dios que de verdad vas a entrar en avivamiento? Porque así no llegue nadie a orar, llega tú a orar. Así nadie quiera buscar a Dios, mételo tú. Que la congregación donde estás, porque puede haber gente de otras congregaciones. Ay, hermana, pero es que en la iglesia yo quisiera que se hicieran programas de oración, de ayuno. Pues hermana, comience usted y dígale: Señor, regálame una compañera de oración. Cuando la gente me escribe y me dice: hermana, deme estrategias de trabajo, yo quisiera que en la iglesia hubiese más oración, más búsqueda de Dios. Y yo les digo: vea, ¿sabe qué? Arranque y pida compañera de oración, porque si dos en la tierra. Jesucristo es muy sabio. Imagine que Él dijo solamente dos. Y yo lo aplico también cuando enseño matrimonios. Cuando esos matrimonios que tienen problemas, que aquello y el otro, le digo: vea, Dios no le está pidiendo que reúna 30 o 50 para que su problema se solucione. Entre usted y su esposa se meten en oración, crucifican el ego, crucifican el yo, se piden perdón, se humillan y se postran, y ahí está la victoria. ¡Apláudalo! Comience. Ayer el pastor estaba hablando escuché algo en el ayuno que hablaba sobre Zorobabel. Y dice: y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Despertó un primero. Esos no eran profetas menores, pero llegó en el momento en que el pueblo estaba necesitando. Déjame decirle, hermano, hermana, que tal vez en su congregación donde usted esté hay necesidad espiritual. No se ponga a criticar, no se ponga a hablar, no se ponga a señalar. No, cierra esa boquita y más bien comience a orar y diga: Señor, esta es tu iglesia, levántala, Señor. Y téngalo por seguro que Dios, igual que usó a Elías en la resurrección de ese niño, te va a usar a ti. Y si pides una compañero de oración, basado en lo que dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo, Dios te lo va a dar. Y dice: y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, un primero. Y después despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadá, van dos. Y después despertó el espíritu de todo el pueblo y la casa postrera. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y así sucesivamente. Bueno, ya en ese momento, cuando ya estamos casi como en la recta final, entonces nos toca irnos porque aprobaron que el presidente ya no tenía iglesia por primera vez, la iglesia en Colombia. Entonces nos tocó salir para Medellín. Entró nuestro hermano Álvaro Torres de presidente. Entonces, antes de irme, yo fui y le dije: hermano Álvaro, le voy a pedir un favor. Hay unas hermanas que están yendo conmigo, la hermana Susanita, cada 8 días, y le conté el caso. Yo quisiera pedir el favor, con todo respeto, respetando su administración, que le permita a esas hermanas seguir yendo. Y le conté la historia. Me dijo: claro, hermana Luz Marina, claro que sigan hasta lograr la obra perfecta, claro que sí. Entonces yo fui la última vez, hacía como 20 días, me tocó irme a Medellín con mi esposo a buscar apartamento, bueno, todo eso. Y entonces en 20 días, pero la hermana Susanita, yo le decía: Susanita, yo le decía: no deje de ir, hay que seguir hasta lograr la victoria total. Porque había momentos que ella quería como ubicarnos, pero ahí estábamos nosotros. Y entonces la mamá, la familia decía: a veces trata. Le dije: no, eso son aleteos de ahogado, es que el diablo sabe que lo tenemos vencido. Entonces vamos a seguir orando. Entonces ya tocaba irnos para Medellín. Entonces le digo yo a mi esposo: yo voy a ir a visitarla. Llamé a la hermana Susanita y le dije: yo voy a ir a despedirme de Mary. Y llegamos ese día y cuando llegué, entonces toqué la puerta. Ella abrió la puerta y abrió alguien que estaba ahí con ella, y ella estaba sentada en una silla y ahí estaba tejiendo. Y apenas me vio, comenzó a cantar otra vez: hay poder, sin igual poder, completamente sana. Ese día hicimos una oración de gratitud y alabanza. Bueno, eso fue hermoso. Yo me fui.
Pero resulta que al año mi hija Jessica, la mayor, tuvo bebé, entonces me vine a cuidarle la dieta. Y había una confraternidad en ese tiempo, una confraternidad, algo de mujeres en el Coliseo. Entonces la líder en ese momento se dio cuenta y me llamó, me dijo: ay, hermana, queremos aprovecharla, regálanos aunque sea una enseñanza. Le dije: listo, les colaboro con una enseñanza. Entonces yo estuve ese culto a las 2 de la tarde, llegué a predicar, apenas yo termino de predicar. Entonces me bajé porque tenía que cuidar la dieta de mi hija. Cuando yo voy bajando unas gradas, cuando yo veo que llega una muchacha, llega un señor, una señora, una muchacha robusta, muy bonita, venía con un paquete en la mano. Entonces cuando me dice: hermana Luz Marina, Dios me la bendiga, me abrazó, me dijo: usted no se acuerda quién soy yo. Sino que en ese año, claro, ya no teníamos iglesia y comenzamos a viajar. Entonces, claro, una gente, otra. Yo decía: sí, yo te he visto, claro. ¿Quién eres? Hermana, yo soy Mary. Es que me di cuenta que usted venía y iba a estar aquí, y aquí le traigo este regalito. Estoy libre, mi papá bautizado, mi mamá bautizada. Estoy feliz por la obra que Cristo hizo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Daniel, el capítulo 2, el verso 4 dice: porque tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá. Yo quiero hablar un poco sobre lo que está pasando de la Babilonia digital. Escucha, hace unos miles de años Dios envió al pueblo al exilio babilónico por causa de la desobediencia, porque nunca Dios permite situaciones como la que les permitió a ellos cuando desobedecían, donde tenían que vivir en una cultura extremadamente hostil para ellos y su fe. Para ellos y para su fe. Sin embargo, el Señor les dice en Jeremías el capítulo 29, el verso 4 y 5, que a pesar de que estaban allá en Babilonia, no dejaran de hacer el trabajo, no dejaran de sembrar, no dejaran de casarse, no dejaran de tener hijos, y que ellos mismos tendrían que ser el bienestar de la propia ciudad. Que es cierto que estaban en un momento de un exilio y como una especie en parte de esclavitud, y claro, ellos tenían la fe hebrea, y entonces el entrar allí fue difícil para ellos, pero Dios usa a Jeremías en el momento en que necesitaba para hacerles ver que ellos, aunque estaban en medio de una Babilonia tan terrible, que era muy poderosa, pero había demasiada maldad, demasiado pecado, pues que ellos, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían era que entre ellos reunirse, comenzar, en otras palabras, que ellos comenzaran a hacer sus casas, que ellos comenzaran a llevar una vida normal, porque ahí es donde hay un salmo que está diciendo que colgaron las panderas, que los panderos que ya no cantaban, que ya no alababan, y se la pasaban era sentados. Nos acordamos cuando estábamos en nuestra tierra cantando y alabando. Entonces Dios le manda a decir: no, pero ya no están en la tierra, pero ustedes tampoco se pueden morir ahí. Ustedes tienen que levantarse y ustedes tienen que orar por esa propia ciudad. Les he permitido que vayan allá. Yo habría podido manejar las cosas de otra manera. Parece que eso fue lo que dio a entender Dios, pero no, la voy a manejar a mi manera, porque ustedes les van a mostrar a ese pueblo babilonio que hay un Dios grande, y que ustedes, a pesar de tanta contaminación, pueden guardarse para la gloria y la honra de mi nombre. Denle ese aplauso al Señor. Aunque no estamos en la Babilonia física, iglesia, estamos viviendo mucho la Babilonia digital. Una cultura, escuche, una cultura digital. Que está omnipresente, extremadamente hostil para la fe, para el cristianismo y para la vida cristiana. Creo que la Babilonia digital es al menos
la más peligrosa que la Babilonia histórica. La Babilonia histórica, dijo alguien, mató a sus miles, pero la Babilonia digital está matando a sus 10,000. Ahora, hermanos, Jeremías también está diciendo: la muerte ha entrado por las ventanas. Escúcheme esto, por favor, jóvenes que están aquí, papás, familias. La muerte ha entrado por las ventanas. ¿Cuáles son las ventanas? Los ojos y las redes sociales. Por eso el Señor estaba hablando en los tiempos antiguos de lo que iría a pasar. Entonces, esto que estamos viviendo, que la ciencia se ha aumentado, todo esto es bíblico. Y es más, tampoco se te haga extraño las cosas que se van a ir presentando en el mundo. Esto va de mal en peor. La palabra se está cumpliendo. Y déjeme decirle, hermanos, que cada día la palabra se cumple. Ustedes no recuerdan, hermanos, que hace muchos años, o ni tanto mucho, pero hace algunos años, que uno se levantaba y el día tan largo. Ustedes no recuerdan, hermanos, que uno se acostaba y la noche llegaba un diciembre y decía: uy, ¿cuándo será el otro diciembre? ¿Se acuerda? Hermano, ahora uno se acuesta y se levanta cansado. Y se levanta, y si no le prestó atención al día, hermano, se le fue el día y no hizo nada. Es que es bíblico. Dice que en los últimos tiempos los días serán acortados por causa de los escogidos. Si no, nadie sería salvo. Qué bueno esta mañana despertar a la realidad, lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Pero ¿por qué necesitamos despertar? Por nuestra propia vida, por la vida de nuestra familia y por nuestro querido Colombia y mundo entero, que necesita una iglesia despierta, una iglesia que conozca la palabra, una iglesia que entienda el tiempo que estamos viviendo. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Ni siquiera dice se sumará, porque multiplicar es más que sumar. Se multiplicará. Escúcheme esto: así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabía usted que estamos en 8 millones en Colombia de personas con pérdida de identidad sexual? En otras palabras, hombres que están convirtiéndose en mujeres y mujeres en hombres, y que ya está la autorización del gobierno que el niño nace con sexo X, y que el papá no puede colocarles varón o es niña, que el papá tiene que dejar que el niño crezca, el libre derecho a la personalidad, el libre albedrío para que él escoja, porque no nacemos con un sexo definido, sino que no nacemos, sino que se hace. No se nace, sino que se hace. Esa es la cultura de afuera, esa es la cultura del diablo, esa es la cultura de las tinieblas, esa es la cultura de la oscuridad. Pero ¿cómo las redes sociales también se están prestando para dañar la mente de los niños, de los adolescentes? Hace muchos años yo recuerdo que cuando uno tenía un hijo a las 7 de la noche en la casa, uno decía: uy, qué bendición, gracias a Dios. Uy, es que la calle es peligrosa. Ese muchacho, bueno, siquiera lo tengo aquí 7, 8 de la noche. Uy, porque la calle es peligrosa. Y los papás cuidábamos de que nuestros hijos no estuvieran tarde.